En esta ocasión vamos a conocer una vivienda moderna, incluso con algún toque futurista. Nosotros que trabajamos más con el concepto de mobiliario moderno, todo en blanco y texturas y colores muy neutros, incluir muebles en un tono en cerezo condicionaba a la hora de hacer el planteamiento de la vivienda. Se ha reformado recientemente. Sus más de 350 metros cuadrados acogen espacios diáfanos y una combinación de elementos clásicos, modernos y rústicos. Hemos creado un espacio totalmente diáfano en planta baja y luego en las demás plantas habitaciones, una zona de bodega. Quédense con nosotros a descubrir esta fantástica vivienda. Hola, soy José, el diseñador de interiores de esta vivienda. Aquí viven Inés y Matías. Pasad. Bueno, José, ¿Qué tal, Miriam? muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta casa Es un placer. Cuéntanos qué características generales tiene. Pues mira, es una vivienda unifamiliar pareada, son 4 plantas de vivienda, en total son unos 320 metros más o menos, y al final, bueno, pues hemos creado en planta baja un espacio totalmente diáfano y luego en las demás plantas habitaciones, en sótano hemos hecho también una zona de servicio y una zona de bodega, en fin, pues eso, cubrir un poco lo que nos pedían los propietarios a la hora de reformar esta gran casa. Se ve todo muy nuevo. Sí, se acaban de mudar prácticamente en el mes de diciembre. ¿Y cuánto tiempo ha llevado a reformarla? Pues mira, esta casa se tiró entera e independientemente de la obra que se hizo en el exterior, lo que es la reforma interior más o menos han sido unos 7 meses. Se ha tirado prácticamente todo, había una estructura muy marcada, había muchos muros de carga, con lo cual había cosas que no se podían tocar, entre ellas la escalera, que ha sido prácticamente lo que más dificultad ha tenido. Esta planta baja, veo que tenemos 3 espacios claramente diferenciados. Sí. Y aquí ya de entrada nos encontramos con la cocina. Sorprende entrar y toparnos con la cocina. Al final esta era una vivienda con el concepto clásico de toda la vida, ¿no? O sea, tenía muy compartimentado, tenía tabiques que cerraban la cocina y demás, y propusimos en la planta baja hacer un espacio diáfano que al final pudieras disfrutar pues en cualquier sitio que estuvieras de estar todos juntos, ¿no? Propusimos pues eso, llevar la zona de la cocina a la entrada de la vivienda con una gran isla central y una zona para comer, los 4 que son de familia. Y luego también lo que quisimos incluir era una especie de recibidor, porque ya que entrábamos un poco y este era el hall de entrada, un poco el concepto de recibidor en la parte de atrás de la isla, ¿no? Entonces creamos este conjunto de elementos gemelos en madera de cerezo barnizado para conjuntarlo un poco con los demás muebles que tenían los propietarios, y hay una zona de comida y una zona de recibidor adosada a la isla. Bueno, si te parece, vamos a meternos dentro de la cocina para Perfecto. conocerla mejor. Vamos a cocinar. Pues mira, tal como te comentaba, la entrada de la casa está situada la cocina y tenemos un armario que nos pidieron pues tipo recibidor para dejar la ropa cuando llegas a casa. Pasamos por detrás de la isla y nos encontramos pues muy a mano de la zona de lavado con el lavavajillas y demás, la mesa de metro por metro para poder hacer comidas pues los 2 o los 4 de familia. Por la parte donde yo estoy es la zona operativa y por la otra parte opuesta es la zona de almacenaje o de despensa con cajones pequeños, cajones con extracción total, gavetas extraíbles, con freno, y hacia aquí ya empezamos a cubrir un poco las necesidades que ellos nos pedían. Este elemento que nos pedían tener un cubo, un acceso al cubo de basura para arrojar los desechos de cuando estás cocinando, una gran vitrocerámica con una zona de cocción muy grande, la campana integrada un poco en el resto de la isla, horno y microondas, un gran frigorífico con puerta americana, cubrir sobre todo con este gran paño de muebles de cocina todas las necesidades a la hora de almacenaje. Una zona diáfana para que no fuera todo tan cerrado y fuera todo un elemento blanco y pareciera un armario empotrado, y al final todo iluminado con una gran tira de LED empotrada en techo y alojada en un difusor de aluminio, ¿vale? Que lo que hace es repartir muy bien la luz y mínimo consumo. Esta gran puerta
compartimenta y cierra, independiza la cocina del salón. Está fabricada en vidrio reflex en color marrón y al final desplazan las dos hojas independientes, una para cerrar lo que es solo zona de cocina y la otra lo que nos hace es cerrar por completo la zona de salón para que quede independiente de la entrada de la cocina. 5,5 metros en total, en dos hojas de vidrio, con una corredera limpia y al final el sistema de carril hace que simplemente, prácticamente con un dedo, funcione sola. Y al final resolvemos un poco el cambio de una zona a otra, pues con los volúmenes de techo y sobre todo con los colores. Si veréis diferenciada la bandeja de techo que hay, que es baja del nivel del forjado, todo pintado en blanco y el resto del techo está pintado en marrón chocolate acompañando con las paredes. Luego ya hay detalles decorativos en tema de iluminación, por ejemplo, como estas dos pequeñas luces que hemos añadido, pues a nivel un poco de detalle nada más. Y lo demás sí que hemos tratado de integrar sobre todo el mobiliario que ellos tenían. Querían aprovechar los muebles en cerezo que tenían y sí que fue un hándicap porque nosotros que trabajamos más con el concepto de mobiliario moderno, todo en blanco y texturas y colores muy neutros, pues al final el incluir muebles en un tono en cerezo no dificultaba, pero sí condicionaba a la hora de hacer el planteamiento de la vivienda. Entonces sí que tanto aparador como mesa y vitrina eran muebles que traían ellos de su antiguo domicilio y hemos añadido detalles pues como la consola de entrada, los dos paneles que acompañan a la televisión, a la chimenea en el panel frontal. Pasamos a la zona de disfrute, de salón. Se crea una zona de estar con una gran mesa central dividida en dos elementos en la que planificamos un poco y nos pedían también incluso el poder guardar mandos a distancia, revistas y demás, con un gran sofá de 3,5 metros, dos sillones, dos clásicos diseñados por Ames, el lawn chair en color nogal por la parte trasera y en piel beige para compaginarlo un poco con el sofá. Y ya metemos complementos en colores un poco más llamativos para compaginar con la zona de comedor. Y sobre todo el protagonismo de esta zona se lo lleva la chimenea. Es una chimenea de gas, se puede funcionar con gas natural o con propano, funciona con mando a distancia y la situamos justo en un plano simétrico con el televisor, creando totalmente un elemento integrado en pared, fabricado en pladur, con dos paneles de madera barnizado en color cerezo en chapa de Mucali, adosados a él. Una de las dificultades de la reforma de esta casa era el hueco de escalera. Al final estos dos muros laterales son dos muros de carga y entonces era imposible quitarla de este cajón. Sí que quisimos darle la mayor limpieza posible, que quedara lo más transparente y lo más luminosa dentro de que es un hueco muy cerrado. Compaginamos un poco todos los peldaños con el resto del suelo de la casa, que es un suelo porcelánico de Inalco, en formato metro por metro, y al final lo que hicimos es un peto, una barandilla de cristal transparente y sobre todo, y lo más importante, todo este pasamanos que acompaña la subida y la bajada de la escalera con una luz de LED integrada en él, lacado en blanco, que al final lo que hace un poco es repartir la luz y que sea una luz muy cómoda y llamativa. Y si queréis subimos a la planta superior y vemos los dormitorios. Pues llegamos al hall de la primera planta, un distribuidor clásico, sencillito, normal, tampoco había mucho espacio donde jugar, sí que la dificultad eran los techos y lo que propusimos era esconder un poco las puertas de los dormitorios e integrarlas en dos grandes paños de vidrio Lacobel lacado en color marrón, que al final quedaban las puertas integradas sin tirador exterior y lo demás iluminado con 4 luces encima de cada puerta, bañando y dando protagonismo al hueco de entrada a la habitación. Si queréis pasamos al dormitorio principal. Al dormitorio principal se accede a través del vestidor, que como os habéis dado cuenta tiene unos detectores de presencia y en el momento que yo he entrado se enciende la luz.
y tenemos 2 paños de armario de 2,5 metros con un pasillo amplio, interior en tablero textil, cubrimos un poco las necesidades de un vestidor para un matrimonio y de aquí nos da paso hacia la zona más privada, que es la zona de cama, en el que hemos jugado un poco con los mismos tonos que el resto de la casa. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Un gran dosel, que es el que coge todo el protagonismo del dormitorio, en una cama de 1,50 con 2 mesillas, una a cada lado. Integramos un gran paño de cristal y otro más estrecho en vidrio reflex de color marrón que se repite en la puerta corredera que hemos visto en el salón y que da acceso por uno de los lados al baño privado del dormitorio. Hacia la izquierda entramos a la zona de baño y hacia la derecha tendríamos esta zona de ducha que queda separada por el vidrio reflex que antes os he comentado. El aseo del dormitorio principal nos encontramos un lavabo nada más, pero sí que con 2 zonas de lavabo. Y al final el típico monomando que aparece en cualquier casa con la palanquita, pues aquí la palanquita desaparece y simplemente es un toque hacia atrás y le vas girando o le vas oscilando para el cambio de temperatura. Una encimera de 2,5 metros de larga con un hueco central pues para dejar accesorios y luego gavetas de grandes dimensiones pues para todo lo que son accesorios de baño y demás. El espacio de ducha, tenemos el rociador de grandes dimensiones de 30 por 30 al fondo. Si os fijáis un poco, este dosel o esta curva que hace en el techo con esta iluminación de LED viene a continuación de la que hemos visto en el resto del dormitorio, con lo cual pues parece un poco continuidad y cierra, terminando un poco la decoración que tratábamos de dar. Es un espacio amplio, al final aquí aplicamos colores neutros, pero sí que metemos textura. Este porcelánico, que te hace un poco un efecto textil, tiene un poco de relieve, incluso hace ondas, y al final pues el color neutro de la baldosa cerámica con el que aparece en el suelo, poco más hay que añadirle, más que los complementos textiles o los adornos que aparecen en encimera del baño. También otro detalle que no os he enseñado es este espejo que va con la luz integrada, incluso va con reloj centrado en el hueco del lavabo, del mismo tamaño incluso, y respetando un poco simetrías para que quede acorde, para que nada resalte más que nada, para que quede todo muy equilibrado. Si queréis pasamos de aquí al sótano de la casa y os vamos a enseñar también el espacio más particular de la vivienda y es el que más capricho tenían ellos de hacer a su gusto. Para el tema de reuniones de amigos, cumpleaños, fiestas familiares, querían el típico choco, querían un espacio rústico, que tuviera calidez, que tuviera un poco los tonos de madera que se repiten en planta baja, para crear pues, una zona de sofás, una zona de comedor, una gran mesa de comedor y una zona de cocina pues, para tener todo a mano con una barra de bar. En la zona de sofás introducimos otra chimenea de distintas características a la que hay en la planta baja del salón y es una chimenea de etanol que lleva un pequeño depósito para rellenarlo de alcohol y simplemente hace falta una mínima salida al exterior para que elimine los gases. Jugamos con iluminación indirecta, si os fijáis la luz da hacia el suelo, es una tira de LED que va por la parte inferior de la mesa y por la parte inferior del faldón de la chimenea, que lo que hace es crear un ambiente súper agradable, muy íntimo, una zona pues, para estar relajado y volvemos a introducir también el concepto, como aparecía en planta baja, de las 2 velas, por llamarlo de alguna manera, en la pared. Este pequeño detalle, que es un detalle de iluminación mínimo, pero que es más a nivel de complemento que a nivel de la practicidad que tiene, pues simplemente es un elemento decorativo. Si os habéis fijado también en planta baja, y aquí vuelven a aparecer las cortinas verticales, de lama vertical, quedan perfectamente integradas, incluso puedes regular la entrada y salida de luz para que des el ambiente que tú quieres al espacio. De
De aquí nos dirigimos hacia la parte de comedor, donde esta mesa de grandes dimensiones de 3 metros, fabricada en madera de maciza de pino y barnizada en un color nogal tirando a cerezo, con 8 sillas tapizadas en la misma tela del sofá, pues crea un ambiente de comedor y volvemos otra vez a utilizar muebles que ellos querían aprovechar. Tenían estos 2 módulos con esta consola del antiguo domicilio que antes tenían reubicada en la entrada de la vivienda y le hemos dado un poco otro concepto, acompañándolo con un cuadro o una pintura que tenían también familiar que sí que querían conservar. Si os fijáis también en el espacio de bodega, hay 2 grandes volúmenes que bajan del techo. Integramos iluminación empotrada, cosa que muchas veces no se puede, pero creando estos espacios nos permite alojarlo en falso techo y también nos vale pues para dar sentido a la distribución que damos. Aquí este gran volumen enmarcado en madera maciza y cerrado con tableros de EDM pintados en blanco sirve para unificar zona de comedor con zona de cocina y también al final nos hace un techo más bajo, un techo más acogedor, nos vale para también falso cortinero en este caso, por ejemplo. En la zona de cocina, que es donde estamos situados, pues tenemos una cocina completa, en su microondas, su horno, su frigorífico, su zona de cocinar. Volvemos a repetir concepto de campana muy neutra, que no diga más que lo demás. Y aquí aparece un poco pues, la estrella o la reina del sótano, la barra de bar para recibir a los amigos. El alojar un espacio de grifo de cerveza conlleva muchas cosas. Todo esto, pues al final va alojado un serpentín, que es lo que vale para enfriar la cerveza en la temperatura ideal por un lado y luego por la parte posterior de la barra de bar, que es donde está la zona de taburetes y demás, pues aquí ya pasamos a esta zona y lo que queríamos es que no tuvieran dificultad a la hora de sustituir los barriles. Creamos 2 puertas donde se alojan los 2 barriles de cerveza. De aquí, si queréis, nos queda de ver uno de los baños de la vivienda. Si me acompañáis, os lo enseño. En este espacio de baño hemos querido que todo jugara alrededor de un elemento central, que era el mueble. Hemos lacado en color gris, un poco acompañando al resto de la cerámica que hemos colocado, y sí que aquí toma un poco más de protagonismo, pues lo mismo que en el baño anterior, también la textura, ¿no? La cerámica, aunque parezca madera, es un porcelánico que imita este material, y al final en el suelo jugamos con varios formatos de tabla de ancho, en formato de 19, en formato de 11, en formato de 14, luego jugando con la colocación o imitando a la colocación del parquet. Y en pared, lo que es un poco la imitación de la tabla de IPE que se coloca en exterior en piscinas, con esa junta tan marcada. Hemos rematado también los tabiques con un perfil en acero inoxidable sin pulir para que quede mateado, para evitar los ingletes o los típicos malos remates muchas veces en obra del azulejo. El mueble central, un mueble fabricado en DM, lacado en un color gris, muy neutro, para que al final el blanco de la cerámica, del sanitario y los cromados de la grifería destaque sobre los demás. Elementos textiles en colores neutros, grandes gavetas con gavetas exteriores para alojar complementos pequeños, y sí que alrededor de este espacio central que tenemos el lavabo, hacia la zona izquierda pasamos a la ducha y hasta esta zona derecha queda oculta la zona del inodoro, que tiene que quedar un poco más privada. Pues ya habéis visto toda la casa de Inés y Matías, si queréis os acompaño a la entrada. Bueno, José, ahora ya sí que hemos visto toda la casa y tengo que decirte que estoy sorprendida porque el exterior no se corresponde con el interior es mucho más moderno, más futurista. La verdad que bueno, cuando ya los clientes llaman a Estudio Arini saben un poco el estilo que les gusta si echan un vistazo a nuestra web o a nuestros trabajos que hemos realizado. Entonces, ya que al final cada interiorista o cada decorador tiene una línea muy marcada, aunque quieras que no. Entonces sí que a ellos les gustaba un poco, pues eso, el tipo de casas que hacemos. También es verdad que
nos pedían pues eso, ciertos detalles que a ellos les gustan, como es el mobiliario en madera, pero ya te digo que sí que fuera teníamos poco margen de maniobra porque es una vivienda tradicional y dentro hemos podido recrearnos y dar un poco nuestro estilo para que ellos tuvieran su casa ideal. Desde mi punto de vista, después de conocer esta casa, creo que la iluminación es el elemento principal, sin duda. La iluminación es básica. Muchas veces la gente no le da importancia y muchas veces también en un presupuesto de obra es el capítulo más sacrificado, pero la iluminación es básica. Hace que una casa sea diferente de día a de noche, cumpla las necesidades, cada luz tiene también su función y al final es primordial dar la importancia que se merece a la iluminación. Bueno, ahora ya sí que tengo que despedirme, ha sido un verdadero placer y espero volver a verte de nuevo. Muy bien, cuando quieras, Miriam. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Acabamos de conocer una casa que se aleja de lo convencional por el uso de los falsos techos y la iluminación, elementos que la hacen realmente diferente.